Bienvenidos a mi canal, Julio Benito Channel. Para mí es una gran bendición tenerlos a todos por acá. Si no se ha suscrito al canal, por favor hágalo en este momento. Dele un pulgar arriba a este video, que eso nos ayuda mucho. Compartan el video en todas las formas que usted pueda. Si usted siente que este video, si usted piensa que este video es de bendición para usted, pues comparta esa bendición con las demás personas y a nosotros nos ayuda mucho. De igual forma le pido, oren por este ministerio y oren por todos los ministerios que predican la palabra de Dios en el mundo. Le damos gracias a Dios de que todavía hay libertad para hablar de estas cosas en Internet. Gloria a Dios. Episodio 13. El verbo o verbo. Esta palabra la usa Juan para abrir su libro. Recordemos que los evangelios, aunque hablan de lo mismo, los escritores o narradores, en este caso Juan, Mateo, Lucas, um, ellos expresan lo que ellos vieron de una manera muy diferente. En el caso de Lucas, Lucas no estuvo presente en ese momento, pero él hizo una buena recopilación. Recordemos que Lucas era doctor, pero eso es tema para otro video. Juan era el discípulo amado de Cristo. Entonces, cuando tú lees Juan, vas a entender las cosas desde una perspectiva de una persona joven, que el mundo lo deslumbraba, que el mundo él amaba todo lo que estaba aprendiendo. No venía tan amañado como Pedro, ya Pedro era una persona mayor, y la mayoría de los discípulos. Juan era el menor y era el más amado, o sea que él tenía una disposición y un corazón muy sensible. Entonces, cuando tú lees Juan, lo lees desde el punto de vista humano. Juan lo que hace es que trae a Cristo de una forma humana a la escritura. Entonces, cuando leemos, vamos a leer Juan, Juan 1, del 1 al 3. Importante. Vamos a empezar por el principio y el principio es Juan 1, 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Él está explicando quién era Jesús. Jesús era el verbo. Para que no entienda esta parte. Les voy a decir una cosa. Cuando yo tenía grupos que enseñábamos a personas que estaban empezando, siempre nos preguntaban, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Porque esa es una pregunta muy válida. Porque para muchas personas la Biblia es muy complicada, es una cosa, es un enredo. Un día esto escuché a un amigo que dijo, es como un laberinto, dice, es una cosa que... Pero recordemos que en el Salmo 119, 160 dice, la suma de la palabra es la verdad. Toda la suma de la palabra. Pero para usted, tal vez que está empezando en los caminos de Cristo, tal vez tiene tiempo, pero tal vez no se ha sumergido mucho a estudiar la palabra, eh, yo siempre lo recomiendo a la gente, empiece leyendo Juan. Juan te explica muy bien las cosas muy básicas y te explica la parte humana de Cristo. Después de eso te puedes ir a leer, no sé, Romanos. Ahí Romanos te explica muy bien la diferencia entre Adán y Cristo, el pecado, cómo ingresó el pecado al mundo. Efesios, Colosenses, son libros muy, muy bellos que usted puede empezar a leer y son muy explicativos. Y siempre es importante usted tener a alguien donde esa persona le explique a usted las cosas, lo guíe, lo disipule. Eso es importantísimo. Y si no, pues búsquelo. O sea, esa es la importancia de ir a una iglesia. Ahí te van a explicar, te van a ayudar a comprender cosas que tal vez solito no comprendes. Y si no, pues está Don Google, que Don Google todo lo explica y todo lo sabe. Entonces, pero no hay nada como que sea una persona, ¿verdad? Que te lo explique. Vea qué importante hablar acerca de esto, acerca del verbo. El verbo en griego, la palabra traducida es logos. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego porque era el lenguaje que todo el mundo hablaba en ese tiempo
Y si ellos querían llegarle a todas las naciones, llegarle a todas las personas, a los inconversos, o sea, a la gente que no era judía, a los gentiles, la mejor forma era escribir en un lenguaje que todo el mundo entendiera. ¿Ok? Entonces, logos eh, en griego tiene varios significados. Es hablar, palabra, inteligencia, razonamiento. ¿Ok? Eh, pero esta palabra ya se usaba de forma normal en el ámbito judío y en el ámbito griego. ¿Ok? Eh, para los griegos esta palabra significaba el principio de la razón que gobernaba el mundo. ¿Ok? Por eso Juan escoge esta palabra para explicar. ¿Ok? Después en hebreo, cuando usted hablaba de la palabra logos o verbo, se refería a Dios, a la mente maestra que creó el universo. ¿Ok? Entonces, esto es como una explicación un poquito ahí teológica, como más profunda, pero sencillamente, a mi opinión, por Cristo fueron creadas todas las cosas. Y cuando usted lee acá, dice, en el principio era el verbo, o sea, Cristo existió desde el principio. Eso hay que tenerlo muy claro. Y recordemos una cosa, toda la Biblia, las cosas de Dios se reciben por fe. Y eso usted tiene que creerlo, porque así es, así está escrito. Y el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí te está diciendo, en el principio existía Él, el verbo era con Dios y también era Dios. Ahí te está explicando, en cierta manera, la Trinidad. Ok, te está explicando la Trinidad desde el punto de vista de Cristo. No está metiendo al Espíritu Santo ni a Dios, sino Cristo. Entonces, Juan presenta a Cristo como la encarnación de Dios hecho hombre. Entonces, cuando tú lees esto, entiendes cómo veía Juan a Dios. Y si usted se va a Juan 1.14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bello como Juan explica cómo él veía a Cristo. El verbo fue hecho carne. Aquí lo que nos está explicando, que la parte importante, es que ese Dios que creó toda la tierra, que por él fueron creadas todas las cosas, fue creada la tierra, el universo, el sol, la luna, los animales, el mar, los peces, las aves, todo fue creado por él. Esta creación él se tuvo que ver directamente. Fue esa parte de Dios que creó todo lo que vemos y que sentimos en este momento. Usted, yo, usted salga a la calle, todo lo que usted ve fue creado por él. Y lo que Juan está diciendo, que esta es la parte más bella, esa parte de Dios, que también es Dios, que creó todo, se hizo carne y yo lo tengo aquí a la par. Se hizo carne y Él va a morir por nosotros, para que nosotros seamos libres y tengamos una eternidad con Él. Que seamos libres del pecado, que podamos trascender a la eternidad. Eso es lo que está explicando Juan ahí. El que creó todo, o sea, el Dios de dioses, el creador, está aquí. Él se hizo carne por ti y por mí. En otras palabras, Juan ahí estaba explicando el Evangelio en un 2x3. Sencillito, fácil, fácil. Esta, por eso les digo que leer la palabra es lo más dulce que hay. Es nada más es cuestión de escudriñarla, leerla, entenderla. Dice el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron creados todos los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Yo amo leer estas partes, es increíble. Colosenses 1 del 15 al 19, escuchen esto.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando usted oye esa palabra primogénito es porque fue el primero. Cuando usted escuche unigénito es porque solamente Dios puede hacer esas cosas. Solamente Cristo, también siendo Dios, puede hacer esas cosas. Pero cuando usted lee la palabra primogénito es que Él fue el primero. Y tú vas ahí, de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Perdón, para aclarar, cuando habla de primogénito, es que Él resucitó primero. Okay, no es que no te vamos a llegar a ser dioses, no. Nosotros vamos a tener una resurrección como Él. Y vamos a seguir ese camino que Él siguió después de la resurrección, como Él lo hizo. Porque Él lo hizo de primero, para que todos seamos libres, para que todos tengamos esa eternidad junto con Él. ¿Ok? Nada más hago esa breve pausa ahí. Dice en el 16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Está hablando que no solamente en este mundo, sino en el que sigue también. ¿Ok? Sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La importancia de Él. ¿Ok? Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, como les estaba diciendo, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda la plenitud. Amén. Uf, estas palabras tienen que darte aliento. El Dios que por Él se crearon todas las cosas habita en ti. Tú estabas en la mente de Él cuando Él estaba en la cruz. Por tenerte a ti en su mente, Él no se bajó de la cruz porque Él pudo haberse bajado. Él se pudo haber bajado, no lo hizo por dicha, porque ese era su propósito en este mundo. Por eso Él se hizo hombre. Recordemos que Él era 100% hombre y 100% Dios. Eso es lo que en los estudios se le llama la unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre. Él murió por ti, por mí. Tú estabas en la mente de Él cuando Él estaba en la cruz. Ve la importancia. Lo mismo que está diciendo Juan en Juan 1:14. Este, que por Él fueron creadas todas las cosas, está aquí a la par mía. Ahora tú, ¿qué puedes decir? Él que me amó a mí primero, por mí, Él tomó ese sacrificio para que yo fuera salvo, para que yo pudiera disfrutar de una vida eterna. Eso es increíble. Bueno, es creíble. Cuando yo digo increíble, es algo magnánimo, maravilloso, para que no se malentienda. Es algo muy creíble. Quiero leerles, ya para finalizar, Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor que Él es que Él es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alabado sea el Señor con todo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Para mí, les voy a cerrar el video con este pensamiento. Para mí el verbo, tomándolo textual, para mí es una palabra. Él es la palabra, puesta en tres tiempos. El que era, el que es y el que ha de venir. Manifestado hacia mí como una persona, como un ser humano igual que yo. Que Él fue igual que yo en todos los aspectos, menos en el pecado. Menos en el pecado. Él fue el sacrificio perfecto. Él tomó mi lugar, porque recordemos una cosa, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte.
Esa muerte que él tuvo, yo la merecía, pero no la muerte de aquí, sino la muerte espiritual. La muerte de que después de que te mueres, chao. Él a mí me dio vida mediante su sacrificio, él tomó mi lugar. Y porque ya él tomó mi lugar, yo soy perdonado. Luego vamos a hacer un video explicando eso un poco más, porque aquí puede haber personas que se confunden. Como decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué él tomó mi lugar? ¿Cómo fue eso? Vamos a explicarlo igual, de una forma sencilla. Con esto me despido. Gracias por ver este video al final. Y le oro a Dios para que sus vidas sean bendecidas. Les recuerdo orar y leer la palabra todos los días.